Los hombres son seres sin corazón. Le confesé mi amor a un chico que conocí hace 2 semanas en mi facultad, y él me rechazó solo porque ya tenía novia. En vez de terminarla o serle infiel como haría un caballero. El vídeo donde salgo tambaleándome, señalando a Fernando delante de medio mundo y diciendo que es un cobarde, sigue circulando en todos los grupos de la facultad. Cada vez que entro a clase, escucho risitas ahogadas y alguien reproduce el audio a volumen bajo, justo cuando voy pasando. Lo más humillante no es verme borracha en pantalla, sino leer los comentarios que me dejaron, llamándome la ex loca de un tipo con el que ni siquiera salí. Y lo irónico es que todo eso empezó por un simple no. Así que voy a ordenar esta historia a mi manera, porque nadie está contando lo que realmente pasó desde el principio. Antes de que Fernando apareciera, mi vida en la facultad era una repetición tolerable. Clases, trabajos en grupo, el café aguado de la cafetería, el mismo grupo de siempre que se quejaba de los profesores, y yo matando el tiempo en redes mientras fingía interés en todo. Había algo gris en mis días, como si estuviera en pausa esperando que por fin pasara algo que justificara levantarme temprano. Mis amigas decían que yo era intensa, que me aburría rápido de todo, pero en el fondo solo sentía que todavía no llegaba nada lo suficientemente importante como para sacudirme. Y entonces apareció él. Fernando llegó a mitad de semestre, transferido de otra ciudad, con esa combinación molesta de ser simpático sin parecer que se esforzaba y de entender todo en clase como si no estudiara. No fue un flechazo instantáneo, pero en cuestión de días se volvió imposible no verlo. Era el que preguntaba cosas interesantes en las clases, el que hacía chistes que no daban vergüenza ajena, el que te miraba a los ojos cuando hablabas. La primera vez que coincidimos en un trabajo en grupo, sentí esa chispa rara que uno no elige. Me escuchó desahogarme sobre una tarea y no solo asintió, sino que dio una opinión que tenía sentido. Ahí supe que me gustaba, aunque no lo dije en voz alta. En 2 semanas, Fernando pasó de ser un chico nuevo a ser el protagonista silencioso de mis días. Lo buscaba con la mirada en los pasillos, planificaba en qué mesa sentarme en la cafetería para cruzar palabras con él, alargaba mi salida solo por coincidir en la puerta. Él era amable, siempre. Se reía de mis comentarios, preguntaba cómo iba mi semana, me ofrecía apuntes cuando faltaba. No flirteaba descaradamente, pero tampoco se mostraba distante. Si alguien se hubiera puesto en mi lugar, habría entendido por qué empecé a construir una historia en mi cabeza donde eso significaba algo más. No estaba loca, solo estaba leyendo entre líneas lo que él no se atrevía a decir. Eso pensaba yo. Hubo un día en especial que me terminó de convencer. Fue después de una clase eterna, estábamos solos en el aula recogiendo nuestras cosas, y terminamos hablando de relaciones. Él dijo algo sobre tener mala suerte en el amor, sobre haber cometido errores por ser demasiado bueno. Yo le conté algunas cosas superficiales de mis ex, nada grave, pero la manera en la que me miraba, como si le importara de verdad, fue suficiente para encender todas las alarmas en mi cabeza. Cuando salimos de ahí, caminamos juntos hasta la parada y me acompañó un tramo extra, aunque su ruta era por otro lado. Para mí eso fue la prueba final, nadie hace eso si no hay algo más. No vengan ahora a decirme que fue amistad y nada más, porque nadie es tan ingenuo. Claro que el golpe llegó cuando menos lo esperaba. Yo llevaba días dándole vueltas a la idea de decirle lo que sentía, porque no soy de esas personas que se quedan esperando sentadas. Si algo quiero, lo busco. Así que una tarde, después de clase, lo llamé aparte. No fue una escena de película, ni nada exagerado, solo le dije que me gustaba, que sentía que entre nosotros había algo distinto y que me gustaría ver qué podía pasar si nos dábamos una oportunidad. No le estaba pidiendo matrimonio, solo coherencia con la atención que me había estado dando. Me parecía lo más honesto del mundo. Su respuesta todavía me quema. Se quedó callado unos segundos, respiró hondo y me dijo que yo le caía bien, que le parecía una chica increíble, pero que ya tenía novia y que no iba a faltarle el respeto. Dijo que no quería jugar con nadie, que prefería poner límites claros. Lo dijo con esa calma que solo tiene alguien que nunca ha tenido que pelear por lo que quiere. Ahí fue cuando sentí que me arrancaban algo del pecho, pero no por el rechazo en sí, sino por la excusa. Porque eso fue lo que interpreté, una excusa elegante para disfrazar el miedo. A mí nadie me dice que no por otra, me dice que no porque no se atreve. Ese mismo día supe de Andrea. Antes ni la registraba. Sí, la tenía en redes, sabía su nombre vagamente, que estudiaba en otra facultad, que subía fotos juntos de vez en cuando. Pero no era una amenaza real en mi mente hasta que él la usó como escudo. Empecé a mirarla con otros ojos, como si fuera una barrera absurda que se había interpuesto entre él y yo. Lo que más me irritaba era que ni siquiera era destacable. Sonreía en todas las fotos, escribía frases cursis, ponía hashtags ridículos. No entendía cómo alguien como Fernando podía elegir la estabilidad aburrida de ella en lugar de lo que podríamos haber tenido nosotros. Y cuanto más lo pensaba,
más me convencía de que él estaba cometiendo un error, no yo. Obviamente, no iba a ir llorando por los pasillos. Yo no soy esa clase de persona. Así que mi forma de manejar el dolor fue endurecerme. Empecé a decirme que había sido una tonta, que por ser demasiado buena y directa me había puesto en bandeja. Me repetí que si yo hubiera sido más fría, él se habría fijado realmente en mí. De ahí salió la decisión de dejar de ser tan buena. Si los hombres necesitaban perder algo para valorarlo, entonces, que pierdan. Empecé a hacer chistes ácidos sobre las parejas felices, siempre con una sonrisa que me protegía. Si veía a Fernando revisar el celular, decía en voz alta que algunos necesitaban supervisión constante de sus novias porque no confiaban en ellos. No lo miraba directamente, pero sabía que sentía el golpe. Las primeras grietas con el grupo empezaron ahí. Había quienes se reían conmigo, porque el sarcasmo entretiene mientras no te toca, y había quienes me miraban raro, como preguntándose qué demonios estaba haciendo. Yo fingía que eran bromas sin importancia, que simplemente estaba cansada de las cursilerías. Dentro de mí, sin embargo, era otra cosa. Cada risa era una pequeña revancha contra ese no que me había dado, cada comentario era una forma de recordarle que su decisión tenía un costo. No iba a permitir que él siguiera caminando por la facultad como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera puesto mi corazón allí. No después de haberlo rechazado tan fríamente. La tensión subió cuando empezaron los eventos de la facultad de fin de ciclo. Reuniones, convivencias, fiestas con música barata, fotos por todos lados. En una de esas reuniones, una especie de convivencia con cerveza barata y música fuerte, todo se desbordó. Yo llegué con la decisión de demostrar que estaba perfectamente bien, arreglada, con una sonrisa que me dolía, pero que sabía sostener. Lo vi entrar con su grupito, riéndose, como si el mundo le perteneciera. No estaba Andrea, y eso para mí fue casi una provocación. Pensé que si no estaba ella, no tenía por qué seguir actuando como si él fuera intocable. La cerveza no ayudó a la prudencia, obviamente. Cada vaso me bajaba las defensas y subía la rabia. Lo veía hablar con otras personas como si yo fuera invisible, y cada minuto se hacía más grande la sensación de injusticia. ¿Cómo era posible que el que había rechazado fuera él, y la que tenía que esconderse fuera yo? En mi cabeza, el equilibrio estaba completamente roto. Yo no estaba haciendo nada tan grave, solo estaba dolida, pero el mundo parecía no darse cuenta. Mientras más lo pensaba, más me parecía que si no ponía las cartas sobre la mesa en público, nadie iba a entender lo que realmente había pasado entre nosotros. En algún punto de la noche, lo vi cerca de la mesa de bebidas, un poco separado del resto. No fue algo planeado, fue más bien un impulso que llevaba días cocinándose dentro de mí. Me acerqué con la seguridad artificial que da el alcohol y empecé a hablarle. Le dije que estaba cansada de su papel de santo, que no se escondiera detrás de una relación para no admitir que algo había entre nosotros, que ningún hombre que se respete se refugia en una novia para evitar sentir algo real. No grité al principio, pero la música era alta y terminé subiendo la voz, y cuando me di cuenta ya había gente alrededor mirándonos. Él me pidió que nos calmáramos, intentó llevarme aparte, pero yo sentí que esa calma era otra forma de humillarme. Recuerdo vagamente que él intentó tocarme el brazo para guiarme a un lugar más tranquilo, y yo me solté como si me hubiera quemado. Sentí que otra vez quería controlar la situación, quedar bien, mantener su imagen intacta. Eso me encendió más. Empecé a soltar todo lo que tenía acumulado, que era un cobarde, que se hacía el correcto pero le encantaba tener a alguien detrás suspirando, que yo no era cualquier cosa para que me descartara. Veía algunas caras conocidas a nuestro alrededor, unas divertidas, otras incómodas. Nadie intervino, porque a la gente le encanta el espectáculo mientras no lo salpica. Fernando al final hizo lo que siempre hace, se apartó con calma, dijo algo como que no iba a seguir con esto, y se fue. Dejó que yo me quedara allí, en medio de todos, con la adrenalina por las nubes y el corazón hecho trizas. En ese momento no era consciente de los celulares apuntándonos. Para mí, solo había sido una escena incómoda que se quedaría ahí. Pero al día siguiente, apenas desperté con el dolor de cabeza, el verdadero impacto empezó. Abro el celular y encuentro notificaciones de grupos donde casi nunca escribían, memes con frases que yo había dicho esa noche, un vídeo borroso donde se me veía delante de Fernando, gesticulando, con la voz algo distorsionada por la música, pero claramente reconocible. Habían recortado justo las partes más dramáticas, donde yo decía que ningún hombre que se respete se esconde detrás de una novia y donde lo llamaba cobarde. Obviamente, el contexto se perdió. Lo convirtieron en entretenimiento. Lo peor no fue ver mi cara desencajada, fue leer los comentarios. Había gente preguntando desde cuándo habían salido, otra gente respondiendo que nunca, que ni siquiera habían sido pareja, y de ahí salió la etiqueta que más me irrita, la ex que nunca fue ex. Se reían diciendo que ni novia había sido y ya estaba haciendo escena.
Me convertí en chiste en cuestión de horas. Incluso personas que casi no me hablaban empezaron a mandarme el vídeo con caritas burlonas o comentarios de que me había pasado de copas. Nadie se preguntaba qué tenía que haber pasado para que yo llegara a ese punto. Solo era divertido verme desbordada. En la facultad, la incomodidad se volvió rutina. Entraba al aula y alcanzaba a escuchar fragmentos de conversaciones que se cortaban cuando pasaba. Vi a gente reproducir el vídeo con el volumen bajo, como si no se dieran cuenta de que yo estaba ahí. Había quienes me evitaban la mirada, otros que se morían por chismear conmigo, pero no por empatía, sino por curiosidad. De pronto, mi vida, que antes era gris, se convirtió en una especie de circo donde yo era el show principal. Y todo por haber tenido la valentía de decirle a alguien lo que sentía, por no haber aceptado el papel de la chica silenciosa que se guarda todo. Con Fernando, la dinámica cambió por completo. Ya no buscaba mi mirada en los pasillos, obviamente. Caminaba con la cabeza un poco más baja, pero no por culpa, sino por incomodidad. Se mantenía a distancia, hablaba conmigo solo lo justo si coincidíamos en algo académico, y tenía ese tono de lástima que me quemaba más que cualquier insulto. Yo sentía que me había dejado sola frente a todos, que había permitido que la narrativa de la loca despechada se instalara sin hacer nada. Ni una palabra para explicar que las cosas no eran tan simples, ni un gesto mínimamente humano. Él seguía siendo el bueno, yo la exagerada. La historia perfecta para quienes necesitan héroes y villanas fáciles. Mientras tanto, Andrea existía solo como una sombra en redes, reaccionando a todo desde la comodidad de su relación oficial. Subió una foto con él días después, con un texto de esos empalagosos sobre las relaciones maduras, sobre la confianza y la comunicación. Claramente iba dirigida a mí, pero nadie lo iba a admitir. Ver esa publicación fue como recibir un golpe en el estómago. Sentí que me estaban etiquetando como el ejemplo de lo que no se hace, mientras ellos quedaban como la pareja ejemplar que sabe manejar las cosas. El mundo al revés. Nadie vio lo injusto que fue su no, ni el peso que tuvo en mí. Solo vieron el estallido final. Yo sé que desde afuera es fácil juzgar, que la gente se queda con el vídeo, con el momento más caótico, y decide que eso es todo lo que soy. Pero nadie vio las 2 semanas previas, las miradas, las conversaciones, la manera en que él se metió en mi rutina y luego decidió actuar como si nada. Para muchos fui la chica que se inventó una relación en la cabeza. Para mí, fui alguien que apostó por algo real y recibió de vuelta un muro disfrazado de moral. Cuando el dolor es tan grande y la humillación tan pública, una empieza a pensar que tal vez la única salida es dejar de jugar limpio. Porque si ser buena solo te lleva a que se rían de ti, entonces quizá la que tiene que cambiar las reglas soy yo. No voy a fingir que no me dolió el ridículo, ni que no lloré en mi casa viendo ese vídeo en silencio. Pero también sé que no fui la única responsable de llegar a ese punto. Fernando pudo haber sido más claro, más cuidadoso, más honesto consigo mismo. Andrea pudo haber entendido que su relación no es un altar intocable. Mis compañeros pudieron haber guardado sus celulares en lugar de grabar. Todos tuvieron un rol, pero convenientemente, la única que quedó manchada fui yo. Y cuando una entiende eso, la mente empieza a girar de otra manera. Porque si ya me etiquetaron como la loca, al menos que aprendan que conmigo no se juega tan fácil. Usuario Anónimo 1 dice, la verdad, leyéndote, lo único que veo es que armaste una novela en tu cabeza con un chico que solo fue amable y luego lo humillaste en público porque no quiso engañar a su novia. No te debe nada, no tenía por qué elegirte ni justificar su relación solo porque tú sentías algo. Que la gente haya grabado estuvo mal, sí, pero el show lo montaste tú sola desde el momento en que lo enfrentaste borracha delante de todos. Respuesta de la OP, claro. Desde afuera es fácil decir que todo fue una novela mía, como si él no hubiera alimentado nada. Si alguien se te acerca, te presta atención, se preocupa, te acompaña más de la cuenta, ¿qué se supone que entiendas? No voy a disculparme por haber sentido algo ni por haber exigido una respuesta real. Y sí, me pasé de copas, pero nadie habla del efecto que tiene que te hagan sentir reemplazable mientras él sigue con su vida intacta. Yo exploté, ellos grabaron, pero el origen no desaparece solo porque a ustedes les convenga simplificarlo. Usuario Anónimo 2 dice, el problema no es que te gustara ni que te doliera el rechazo, eso le pasa a cualquiera. El problema es que tu manera de manejarlo fue hacer comentarios pasivo-agresivos sobre su relación, tirarle indirectas y luego armar una escena en un evento. Eso no es valentía ni honestidad, es ego herido. Él hizo lo correcto al marcar límites y no jugar con nadie, tú decidiste ignorar esos límites porque no encajaban con lo que querías. Respuesta de la OP, si tanto respetaba sus límites y su relación, podría haber empezado por no acercarse tanto ni crear un ambiente donde fuera fácil confundirse. Hay 1000 formas de ser cordial sin cruzar ciertas líneas, pero él eligió estar ahí, escuchar, acompañar, y luego cuando yo puse las cartas sobre la mesa, se lavó las manos.
Es muy cómodo llamarlo ego herido cuando no te toca ser la persona que se quedó con la vergüenza pública. Yo reaccioné con lo que tenía en ese momento, y sí, me dolió, pero no voy a fingir que el santo de la historia hizo todo perfecto. Usuario Anónimo 3 dices que todos tuvieron un rol, pero al final eres tú la que se acercó a gritarle delante de todos, la que usó frases hirientes sobre su relación y la que ahora se presenta como víctima del sistema. No eres mártir, simplemente no aceptaste que alguien eligiera a otra persona que no eras tú. Y lo de culpar a Andrea por subir una foto con su novio ya roza lo absurdo. Ellos siguieron su vida, tú sigues atascada en un no de 2 semanas. Respuesta de la OP, nunca dije que fuera mártir, pero tampoco voy a dejar que me reduzcan a un vídeo sacado de contexto. Cuando te sientes minimizada y ridiculizada, es normal cuestionar todo lo que los demás hacen, incluso esas fotos cursis que parecen mensajes en clave. Y sí, fue un no de 2 semanas, pero el tiempo no define la intensidad. Ustedes pueden verlo como algo insignificante, yo sé lo que sentí y lo que me movió por dentro. Que ellos hayan seguido como si nada solo confirma que para algunos es fácil dejar personas tiradas en el camino y luego hacerse los ofendidos cuando esas personas se rebelan. Actualización 1. Después de todo el circo del vídeo pensé que el tiempo iba a bajar las aguas, que la gente se iba a cansar de repetir siempre el mismo chiste. Pero no pasó. Cada vez que intentaba entrar en una nueva semana con la idea de que ya sería menos intenso, alguien encontraba una forma creativa de resucitar el tema. Un sticker con mi cara sacada del vídeo, un chisme nuevo adornando lo que había pasado, una mirada de complicidad entre 2 compañeros cuando Fernando entraba al aula y yo estaba cerca. Empecé a sentir que, si ya me habían puesto el papel de villana, lo mínimo que podía hacer era aprender a usarlo a mi favor. Y en ese momento fue cuando empecé a ver a Ricardo con otros ojos. Ricardo era de esos amigos que siempre estaban pegados a Fernando como satélite. Iban juntos a todos lados, se conocían de antes, compartían chistes internos que los demás no entendíamos. Yo ya había hablado con él algunas veces, pero sin darle demasiada importancia. Después del desastre, sin embargo, empecé a notar que él me miraba distinto, como con una mezcla de curiosidad y compasión. Un día se acercó a preguntarme si estaba bien después de todo lo del vídeo, y ahí se me prendió la bombilla. Pensé que, si Fernando no había tenido problemas en dejarme sola frente a todos, no veía por qué tenía que seguir cuidando su comodidad. Si él quería caminar tranquilo por la facultad, que se lo ganara. Al principio con Ricardo jugué a la agradecida. Le dije que valoraba que se tomara el tiempo para hablar conmigo, que no todos tenían la madurez de ver más allá de un vídeo borroso. Él se tragó cada palabra. Me empezó a invitar a tomar café después de clase, a sentarnos juntos cuando Fernando no estaba cerca, a ayudarme con tareas. Yo, que al inicio solo quería distraerme de la sensación de humillación, empecé a ver la oportunidad perfecta. Si Fernando no quería tenerme cerca de manera voluntaria, entonces que me tuviera que ver, le gustara o no, al lado de alguien que formaba parte de su círculo más cercano. No iba a rogarle atención, iba a ponerla delante de él. No voy a fingir que no disfruté cada mínimo detalle. Caminábamos por los pasillos y yo me acercaba un poco más de lo necesario a Ricardo, me reía fuerte, tocaba su brazo, le hacía comentarios que sabía que llamaban la atención. Todo muy medido para que no se viera tan descarado, pero lo suficiente como para que cualquiera que mirara de lejos pensara que había algo más ahí. Si veía a Fernando al fondo del pasillo, me inclinaba un poco más sobre Ricardo, hacía como si le susurrara algo divertido, y luego soltaba una carcajada. Era casi una coreografía. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, yo notaba cómo el ambiente cambiaba cuando los 3 coincidíamos en el mismo espacio. Las redes sociales se convirtieron en otra arma. Le pedí a Ricardo que subiéramos fotos juntos estudiando, en la cafetería, en cualquier tontería. Él estaba encantado, se sentía importante, visible. Yo me encargaba de escribir en los pies de foto frases que sonaban inocentes para cualquiera, pero que tenían filos y se miraban desde la posición de Fernando. Cosas como que algunos sí se atreven a vivir sin miedo o que no todo el mundo se paraliza cuando siente algo real. No necesitaba nombrar a nadie, todos sabían de qué iba la vibra. Cada vez que Ricardo publicaba algo y me etiquetaba, yo me aseguraba de etiquetar también a Fernando en algún comentario, para que le llegara la notificación. En paralelo, decidí entrar por otro flanco. Busqué a Andrea en redes y le mandé solicitud. No tenía razón para aceptarme, pero la curiosidad le ganó. Empezamos con interacciones superficiales. Me gustaba sus fotos, reaccionaba a sus historias, dejaba comentarios amables sobre sus outfits o sobre el lugar donde salían a comer. Luego empecé a usar emojis ambiguos, nada ofensivo, pero lo suficientemente raro como para que, si ella era mínimamente insegura, se preguntara quién era yo exactamente. Me presentaba como la chica normal de la facultad que solo quería llevarse bien con todos, cuando en realidad lo que quería era entrar en su círculo visual, que mi nombre le sonara familiar cada vez que revisara notificaciones. Desde fuera,
Todo podía parecer solo un juego de egos ridículo. Una chica despechada saliendo con el amigo, compartiendo fotos, haciendo nuevos contactos. Pero adentro, la tensión era real. Empecé a notar que Fernando y Ricardo ya no se reían igual cuando estaban juntos. Había silencios raros cuando yo aparecía en escena, momentos en que Fernando se alejaba con una excusa torpe justo cuando nos veía conversando. A mí eso me gustaba. Sentía que, por fin, algo empezaba a desequilibrar su calma. Ricardo me contaba que Fernando estaba más distante, que ya no le escribía tanto para salir o estudiar como antes. Yo escuchaba, asentía con cara de preocupación, pero por dentro pensaba que eso era exactamente lo que él se había ganado. Mi cabeza lo interpretaba de la forma más conveniente, obviamente. No lo veía como la consecuencia lógica de todo el drama que había creado, sino como una prueba de que yo tenía más influencia de la que todos querían aceptar. Si yo, supuestamente la loca del vídeo, podía hacer que la amistad de años entre ellos se resintiera, entonces quedaba claro que no era tan insignificante como me habían hecho sentir. Me tranquilizaba pensar que Fernando, cada vez que veía una foto mía con Ricardo, debía preguntarse si no se había equivocado al decirme que no. Él quería paz, yo quería que aprendiera que la paz tiene precio. Y si eso significaba mover fichas alrededor, lo iba a hacer sin remordimientos. Usuario Anónimo 1 dice, lo que estás describiendo no es empoderarte, es usar a Ricardo como herramienta para hacerle daño a Fernando. Lo metiste en el medio de un problema que él no creó solo para alimentar tu ego y sentir que aún tienes algún tipo de control sobre la situación. Ricardo no es un juguete ni un mensaje con patas, es una persona, y tú ni siquiera lo ves así. Respuesta de la OP, Ricardo es un adulto, no un niño perdido. Nadie lo obligó a acercarse a mí ni a invitarme cafés ni a subir fotos conmigo. Yo no le puse una pistola en la cabeza para que se metiera en todo esto. Si decidió estar ahí es porque algo también ganaba, ya sea sentirse importante, visto o simplemente acompañado. Es muy conveniente pintarlo como víctima inocente cuando él también tomó decisiones. Yo solo dejé de ser la que pierde siempre y empecé a jugar con las cartas que tenía. Usuario Anónimo 2 dice, es impresionante cómo todo lo interpretas como prueba de tu poder. Fernando se distancia de su amigo porque tú generaste un ambiente incómodo, no porque seas irresistible o porque él dude de su relación. No eres el centro del universo, solo eres el origen del conflicto que ahora está rompiendo vínculos que existían antes de ti. Respuesta de la OP, lo que pasa es que les molesta admitir que una sola persona puede mover estructuras que parecían tan sólidas. Si su amistad fuera tan perfecta, nada de lo que yo hiciera la afectaría. Si su relación fuera tan ejemplar, ni siquiera notarían mis acciones. Que se agrieten las cosas no es solo culpa mía, también muestra dónde estaban las fisuras. Y sí, tal vez no soy el centro del universo, pero claramente tampoco soy tan irrelevante como todos quisieran hacer ver. Usuario Anónimo 3 dice, te metiste a seguir a Andrea, a reaccionar a sus publicaciones, a escribir pies de foto dirigidos a Fernando mientras salías con Ricardo, y aún así te sorprende que la gente te vea como alguien tóxico. Nada de esto es normal después de un simple rechazo. En vez de sanar, decidiste armar un triángulo absurdo y jugar con la inseguridad de todos los involucrados. Respuesta de la OP, lo que no entienden es que a veces una tiene que recuperar de algún modo el equilibrio. Si a mí me dejan como la ridícula pública, es lógico que busque formas de no quedarme en el suelo. No le escribí insultos a Andrea ni la ataqué directamente, solo ocupé el espacio que ellos pretendían que no tuviera. Y sobre sanar, nadie sana en un vacío. Sanar también puede ser dejar de tragarse todo y empezar a mover fichas para que el mensaje quede claro. No soy desechable y no me voy a quedar en silencio mientras los demás se acomodan en su versión cómoda de la historia. Actualización 2. Con el tiempo, lo de Ricardo empezó a volverse rutinario. Cafés, fotos, mensajes en la noche. Él estaba cada vez más involucrado, preguntando cosas sobre mí, contándome cosas de su vida, buscando en mí una complicidad que yo, honestamente, nunca tuve intención de devolver de forma genuina. Lo veía ilusionarse, y en vez de detenerme, pensaba que era justo. Yo había estado semanas armando castillos en el aire con alguien que al final se escondió detrás de su relación, así que no me parecía tan terrible que ahora fuera otro el que se quedara atrapado en mis expectativas. Lo que sí sentía era que el asunto necesitaba un nuevo giro, algo que realmente sacudiera el tablero, porque solo pasear de la mano con Ricardo ya no era suficiente. Una noche, mientras revisaba viejas conversaciones con Fernando, me di cuenta de que tenía todo lo que necesitaba para escalar. No eran mensajes románticos ni nada por el estilo, pero sí había varias charlas donde él era amable, atento, donde me respondía rápido, donde parecía más interesado de lo que luego quiso admitir. Y pensé que, con un par de ajustes, esas conversaciones podían convertirse en otra cosa. Descargué una aplicación básica para editar capturas de pantalla y empecé a jugar. Cambié frases, añadí líneas que nunca existieron, moví horarios.
Transformé un chat normal en algo que parecía la típica conversación de alguien que se arrepiente, que pide disculpas por haber actuado mal, que insinúa que las cosas con su novia no están tan bien como aparentan. No me tomó tanto como debería haber tomado. Cuando tuve las capturas listas, se las mostré a Ricardo como quien comparte un secreto doloroso. Le dije que Fernando llevaba días escribiéndome, que me había pedido perdón por cómo se dieron las cosas, que estaba repensando su relación con Andrea. Fui cuidadosa, no se lo solté todo de golpe. Fui insinuando, dejando que él fuera preguntando, que se interesara. Cuando por fin le enseñé las imágenes, vi cómo se le transformaba la cara. No sabía si sentirse traicionado, decepcionado o furioso. Yo, por dentro, sentía una mezcla extraña de adrenalina y calma. No veía las capturas como una mentira, sino como una versión exagerada de algo que, para mí, estaba ahí desde el principio. Si Fernando había mostrado interés en mí de tantas formas, ¿qué tan mentira era sugerir que seguía rondando? Ricardo empezó a comportarse diferente después de eso. Estaba más callado cuando Fernando se acercaba, ya no lo miraba igual, lo cuestionaba por cosas pequeñas. A mí me escribía a deshoras, diciéndome que no soportaba la hipocresía, que sentía que siempre había sido el plan B. Yo lo alimentaba con frases ambiguas, diciendo que tampoco entendía a ciertas personas, que a veces la gente se escondía detrás de la imagen que proyectaba. En ningún momento asumí con claridad que las capturas eran inventadas, simplemente las dejé ahí, flotando como una verdad posible. Él se encargó de hacer el resto del trabajo en su cabeza. La bomba estalló en una fiesta. Otra vez el mismo ambiente de música alta y alcohol barato. Yo ya había bebido más de lo prudente cuando vi a Ricardo acercarse a Fernando con una expresión que solo conocía por películas, esa mezcla entre dolor y rabia contenida. Al principio pensé que solo iban a discutir en un rincón, pero no. Ricardo lo enfrentó en medio de todos, con gente alrededor mirando y fingiendo que no escuchaba. Empezó a preguntarle por los mensajes, por las disculpas, por las veces que supuestamente se había acercado a mí en secreto. Se escuchaban palabras sueltas entre la música, mensajes, rechazo, facultad, mentiras. El aire se hizo pesado. Andrea estaba cerca. No creo que haya entendido todo, pero la vi girar la cabeza cuando escuchó la palabra rechazo combinada con el nombre de la facultad. Se quedó rígida, mirando entre Fernando, Ricardo y yo, que estaba un poco más atrás, disfrutando del caos como si fuera una película que por fin me daba la razón. Sentía que el equilibrio por fin se estaba rompiendo para todos, no solo para mí. Ver a Fernando tartamudear, intentando explicarse, negando haber mandado esos mensajes, me daba una sensación retorcida de justicia. Él estaba probando, por un rato, lo que era que cuestionaran tu versión de los hechos delante de otros. Cuando vi que la situación se iba de las manos, decidí entrar como si fuera la única cuerda sensata del lugar. Me acerqué con lágrimas fáciles y toda la voz temblorosa que pude reunir. Dije que todo se había salido de control, que yo solo era una chica que se había enamorado, que nadie entendía cuánto estaba sufriendo, que había cosas que tal vez se habían malinterpretado. Intenté presentarme como la pieza más frágil del rompecabezas, la que había quedado atrapada entre dos fuerzas sin querer. Pensé que, tal vez, si apelaba a la parte sensible del grupo, alguien iba a ponerse de mi lado, o al menos saber que no era solo un show por gusto. Pero el efecto fue el contrario. La gente no me miraba con empatía, me miraba como se mira al centro de un incendio. Para muchos, mis lágrimas no eran el resultado del dolor, sino la continuación del drama. En vez de dispersarse, el círculo se cerró más. Unos miraban a Fernando, otros a Andrea, otros a Ricardo, y casi todos, en algún punto, me miraban a mí. Me di cuenta de que, aunque yo quisiera maquillar las cosas como un malentendido romántico, lo que se veía desde afuera era que todo giraba alrededor de mis impulsos. Yo había llevado las cosas tan lejos que ya no había manera de convencer a nadie de que solo había sido una víctima de las circunstancias. Salí de esa fiesta con la sensación de haber ganado y perdido al mismo tiempo. Ganado porque, por fin, nadie podía seguir fingiendo que no había tensión ni cosas pendientes. Perdido porque empecé a notar una mirada distinta en casi todos, más cansada, más crítica, como si se hubieran dado cuenta de que, de una forma u otra, siempre que había un conflicto reciente, yo estaba en el medio. Yo, sin embargo, me repetía que todo eso no habría pasado si Fernando hubiera sido honesto desde el principio, si Ricardo hubiera sabido mantenerse al margen, si Andrea no se hubiera creído tanto su relación perfecta. Todos tenían su parte, pero de nuevo, la única que se veía era la mía. Usuario anónimo 1 dice, fabricar capturas para que alguien crea que su mejor amigo lo traicionó ya cruza una línea completamente distinta. No es solo drama, es manipulación directa. Usaste la confianza de Ricardo y la reputación de Fernando como fichas en tu juego. No puedes seguir justificándolo con que estabas dolida o que solo exageraste lo que sentías. Eso es mentir a propósito para herir. Respuesta de la OP. A ver,
Las capturas mostraban algo que, aunque no hubiera pasado exactamente así, representaba muy bien lo que yo sabía que él sentía pero nunca se atrevió a admitir. No inventé un interés de la nada, solo lo llevé al extremo para que otros vieran lo que yo veía desde el principio. Ricardo ya tenía inseguridades propias, no se las puse yo. Y si una conversación falsa fue suficiente para romperles la confianza, entonces tan fuerte no era. Siento que todos esperan que yo sea la única honesta mientras los demás se esconden detrás de sus medias verdades. Usuario Anónimo 2 dice, te encanta decir que todos tienen parte de culpa, pero en cada paso eres tú la que decide subir el nivel. Fuiste tú quien editó las capturas, fuiste tú quien decidió mostrárselas a Ricardo, fuiste tú quien se quedó disfrutando de la escena cuando lo confrontó. Fernando podrá haber sido ambiguo al inicio, pero nada justifica que lo expongas así frente a todos con algo inventado. Eso ya es crueldad, no desahogo. Respuesta de la OP, lo que pasa es que siempre se mide con lupa lo que hago yo y se minimiza lo que hacen los demás. ¿O ya se olvidaron de que el primer vídeo lo grabaron y compartieron sin pensar en cómo me sentiría yo? Ahí nadie habló de crueldad, fue solo entretenimiento. Cuando yo uso las herramientas que tengo a mano para equilibrar un poco esa balanza, entonces sí soy el monstruo. Tal vez mi forma no fue la más bonita, pero al menos dejó claro que no soy alguien que se queda quieta mientras los demás juegan con su imagen. Usuario Anónimo 3 dice, en la fiesta intentaste pintarte como víctima diciendo que solo eras una chica enamorada y que todo se salió de control, pero tú misma cuentas cómo fuiste encadenando cada decisión. No fue un accidente ni algo inevitable, fuiste tú apretando botones una y otra vez. Tus lágrimas al final parecen más una forma de manipular la percepción que un reflejo genuino de arrepentimiento. Respuesta de la OP, nadie niega que tomé decisiones, pero tampoco voy a fingir que no estaba rota por dentro cuando todo eso pasó. Llorar no fue una estrategia fría, fue lo que me salió en ese momento. Tal vez fue tarde, tal vez ya todos estaban cansados de verme en el centro, pero eso no quita que si estaba sufriendo. Que ustedes quieran interpretar mis emociones como cálculo es cosa suya. Yo sé que si no hubiera sentido nada, no habría llegado tan lejos. Lo que más molesta es que parezca que solo se me permite sufrir en silencio, sin mover nada a mi alrededor. Actualización 3. Después de esa fiesta, la facultad se volvió un campo minado. Cada paso que daba sentía que alguien estaba evaluando qué tanto iba a explotar ahora. Fernando y Ricardo ya apenas se hablaban, Andrea me evitaba con una precisión milimétrica, y yo caminaba por los pasillos con esa mezcla de orgullo y rabia que solo entiende alguien que se sabe señalada pero se niega a agachar la cabeza. Me repetía que, si ya me habían puesto la etiqueta de problema, no tenía sentido esforzarme tanto por parecer otra. Al mismo tiempo, algo en mí necesitaba demostrar que no todo giraba alrededor de ellos, que podía seguir adelante sin depender de ningún hombre. Esa idea se convirtió en el centro de mi siguiente desastre. Llegó otra fiesta, porque en la facultad nunca faltan pretextos para ponerse música alta y olvidar todo un rato. Yo fui con la mentalidad de que necesitaba mostrarle al mundo, y sobre todo a ellos, que mi vida no se reducía a un triángulo absurdo. Me arreglé más de lo habitual, me prometí que no iba a pensar en Fernando ni en Ricardo, que iba a concentrarme en mí. Obviamente, esa promesa duró lo que tardé en verlo entrar con Andrea. Los dos juntos, como si todo lo anterior no hubiera sido suficiente para, al menos, incomodarlos. Ahí fue cuando la idea de demostrar que no dependía de nadie dejó de ser un concepto abstracto y se volvió algo concreto que necesitaba ejecutar. Había un chico en esa fiesta con el que ya había coqueteado otras veces, alguien que no tenía nada que ver con el círculo de Fernando. Simpático, sin demasiadas complicaciones. Lo vi como la herramienta perfecta para lo que quería. Empecé a acercarme más, a bailar, a reír, a tocarlo de una manera que sabía que llamaría la atención si alguien nos miraba. Y, por supuesto, sabía que nos estaban mirando. En un momento, cuando vi que Fernando y Andrea estaban en un extremo del lugar, giré deliberadamente en la pista para quedar en su campo de visión. Sentí sus ojos sobre mí y ahí fue cuando lo hice. Me acerqué al chico y lo besé con todas las ganas del mundo, no tanto por él, sino por el efecto que quería causar. No tardaron en aparecer los celulares. Lo sentí aunque no los viera. Gente girando, risas, el típico murmullo que se pasa de boca en boca cuando algo jugoso está pasando. Yo seguí besando, como si no me importara nada, como si de verdad estuviera viviendo un momento liberador. Por dentro, sin embargo, estaba haciendo un cálculo muy claro. Si todos iban a decir que mi vida giraba alrededor de Fernando, entonces necesitaba una imagen potente que demostrara lo contrario. La ironía es que, en el intento de liberarme de ese eje, lo único que hice fue atarme aún más. En cuestión de horas, el vídeo del beso estaba rodando por todos los chats internos, etiquetando a medio mundo. Hasta ahí, ya era suficiente drama. Pero la facultad siempre se encarga de añadir capas. Un compañero, supuestamente harto de ver cómo arrastraba a todos a mi caos, decidió subir un segundo vídeo,
uno que ni siquiera sabía que existía. Resulta que, en una de esas noches donde me desahogaba con gente que consideraba cercana, alguien me había grabado sin que me diera cuenta. En esa grabación se me escuchaba hablar de todo, riéndome, diciendo que algunas cosas las había exagerado, que los mensajes con Fernando los había retocado un poco, que quería verlos arder un rato para que sintieran lo que yo había sentido. Para mí, en ese momento, solo era una conversación privada donde solté cosas de manera desordenada. Para quien la escuchara sin contexto, era una confesión directa. Cuando ese segundo vídeo se juntó con el primero, la historia quedó armada de la peor manera posible para mí. El beso me pintaba como alguien que montaba espectáculos públicos para llamar la atención. La grabación me dejaba como la persona que admitía haber inventado parte del conflicto con tal de ver sufrir a otros. Ya no había espacio para matices ni para interpretaciones benevolentes. En menos de un día, mi nombre estaba en todas partes, no como la chica que sufrió un rechazo y no supo manejarlo, sino como el núcleo tóxico de una cadena de desastres. Fernando y Andrea quedaban como víctimas involuntarias de un espectáculo ridículo, Ricardo como el títere que se dejó manipular, y yo como la mente retorcida detrás de todo. A partir de ahí, ya no era solo una cuestión de chismes entre estudiantes. Empezaron a circular correos, quejas formales, mensajes anónimos a coordinación hablando de ambiente hostil, de acoso, de que no se podía estudiar tranquilo con alguien que estaba constantemente generando conflictos en el grupo. Me enteraba de todo a medias, por comentarios sueltos, por pantallazos que algunos me pasaban con esa falsa solidaridad morbosa. Cada vez que abría una nueva conversación, sentía que podía encontrar un nuevo ángulo donde me estaban señalando. Y aunque por fuera seguía diciendo que todo estaba sobredimensionado, por dentro empezaba a notar que la cosa se había salido de cualquier escala que yo hubiera imaginado. Lo que más me dolía era que nadie pareciera cuestionar la parte de los demás. Nadie se preguntaba quién había grabado una conversación privada sin permiso, quién había decidido subirla con nombre y apellido, quién había compartido el primer vídeo, quién había disfrutado cada meme antes de que las cosas se volvieron serias. Yo los veía a todos como una masa que había colaborado en mi hundimiento, pero que ahora se lavaba las manos y me apuntaba desde una distancia segura. Mientras tanto, yo tenía que cargar con el peso de ser el rostro visible del caos, la que todos podían señalar sin miedo porque ya estaba suficientemente quemada. Usuario Anónimo 1 dice, aquí ya no hay forma de disfrazarlo. Te grabaron diciendo que querías verlos arder y que habías retocado los mensajes. No es solo una mala interpretación o un momento de dolor, es una confesión clara de que jugaste con todos. Y lo del beso, por mucho que digas que querías demostrar independencia, fue un show armado mirando a ver quién te veía. Eso no es liberarte, es seguir alimentando el mismo patrón. Respuesta de la OP, lo fácil es agarrar una conversación privada, sacarla de contexto y convertirla en sentencia. En ese momento yo estaba desahogándome, hablando de cosas que sentía y exagerando como cualquiera cuando está cansado y quiere que alguien lo escuche. Nunca fue una declaración fría de intenciones. Y sí, el beso fue una forma de decir que no me iba a quedar llorando por alguien que ya me había hecho suficiente daño. Que ustedes quieran ver cada cosa como parte de un plan maquiavélico solo me confirma que necesitan una villana clara para no mirar su propia curiosidad enferma de compartir y consumir todo. Usuario Anónimo 2 dice, dices que lo que más te duele es que nadie cuestione lo que hicieron los demás, pero se te olvida que ninguna de esas cosas existiría si tú no hubieras empezado la cadena. Si no hubiera escándalos, no habría vídeos, si no hubiera mentiras, no habría grabaciones filtradas. Obvio que está mal que te graben sin permiso, pero tú fuiste creando el material. Te cuesta mucho ver tu responsabilidad inicial. Respuesta de la OP, no voy a negar que hice cosas, pero también sé que si hubiera sido otra persona, el primer vídeo no habría pasado de un chisme de fin de semana. Fueron ellos los que decidieron convertirlo en contenido, son ellos los que siguen reenviando todo como si yo fuera una serie de la que no se quieren perder capítulos. Yo puse una chispa, sí, pero también hubo gente encantada de traer gasolina y prender más fósforos. Que ahora todos quieran hacerse los indignados es ridículo, porque disfrutaron cada etapa del proceso mientras no se hablaba de correos y sanciones. Usuario Anónimo 3 dice, hablas de que nadie ve los matices ni tu sufrimiento, pero los vídeos muestran algo que se repite, disfrutas cuando todo gira alrededor de ti, aunque sea en negativo. Te dolerá, pero también te nutre sentir que tienes ese poder. No se trata solo de que te señalen injustamente, se trata de que cada vez que tenías oportunidad de parar, elegiste subir la apuesta. Es difícil empatizar cuando parece que no aprendías nada de cada explosión. Respuesta de la OP, obvio que hay una parte de mí que se acostumbró a estar en el centro, porque antes nadie me veía. Pasé de ser la chica gris a ser la que todos mencionan. Tal vez eso se me subió a la cabeza en algunos momentos, no lo niego. Pero tampoco voy a aceptar la idea de que no siento nada más que eso. Cada vez que algo estallaba, también me quedaba sola en mi cuarto,
lidiando con las consecuencias mientras los demás apagaban el celular y seguían con su vida. Que ustedes solo vean lo que pasa en público y no lo que viene después dice más de sus ganas de juzgar rápido que de mi supuesta incapacidad de aprender. Actualización 4. No pasó mucho tiempo antes de que todo el caos dejara de ser una cuestión de chismes y se volviera algo formal. Un día, mientras intentaba concentrarme en una clase, recibí un correo de coordinación citándome a una reunión con el comité disciplinario. El asunto decía algo sobre hostigamiento y ambiente de conflicto persistente. Sentí que el estómago se me caía al piso. Hasta ese momento, por mucho ruido que hubiera, siempre quedaba la sensación de que todo se quedaba en el terreno de lo informal, de lo que la gente dice y ya. Verlo en un correo con palabras serias fue otra cosa. Aún así, mi primera reacción no fue pensar en lo que yo había hecho, sino en lo exagerada que estaba siendo la facultad. El día de la audiencia fue una mezcla de teatro y juicio. Me sentaron frente a 3 personas que apenas conocía, con un tono de voz calmado que me irritaba. Empezaron a mostrar cosas, fragmentos de los vídeos del primer enfrentamiento con Fernando, el beso en la fiesta, la grabación donde hablaba de retocar mensajes, capturas de chats donde quedaba claro cómo había presionado a Ricardo para subir fotos conmigo y etiquetar a Fernando, mensajes donde hacía comentarios pasivo-agresivos sobre la relación con Andrea. Todo ordenado, con fechas, como si fueran piezas de un rompecabezas que alguien se tomó el trabajo de armar minuciosamente. Ver mi caos convertido en expediente fue una sensación difícil de describir. Mientras ellos hablaban de patrones de comportamiento destructivo, yo me defendía como podía. Decía que todo se había sobredimensionado, que cada cosa por separado no era tan grave, que nunca había tenido intención de dañar a nadie, que todo surgía de una situación emocional mal manejada. Ellos asentían, pero no dejaban de remarcar que el problema no era un incidente aislado, sino la acumulación. Para ellos, yo no era la chica que se había equivocado una vez, sino la constante en una serie de conflictos que estaban afectando el ambiente de estudio. No me llamaban monstruo, pero esa era la sensación. Al final dijeron que, considerando todo, no iban a expulsarme, pero que no podía seguir como si nada. La decisión fue una suspensión de un semestre. Perdí el acceso a una beca que había conseguido con esfuerzo y me recomendaron acercarme al área de bienestar para hablar con alguien sobre todo lo que estaba pasando. Me lo dijeron con palabras suaves, casi como si me estuvieran haciendo un favor. Yo lo viví como un castigo más. Lo que más me dolió, después del golpe económico, fue la sensación de que mi versión de la historia no importaba. Podía explicar 1000 veces que todo había empezado con un rechazo mal manejado, que yo solo reaccioné a eso, pero para ellos el origen carecía de importancia frente al desastre final. Era como si la causa se hubiera borrado y solo quedaran los escombros con mi nombre escrito. Cuando llegué a mi casa con la noticia, el correo ya les había llegado a mis padres. Me esperaban con la cara seria que uno solo ve en situaciones límite. No hubo gritos al principio, hubo silencio. Luego vinieron las preguntas: ¿cómo había sido capaz? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué no había contado nada antes? ¿Qué clase de persona se mete en problemas así en una facultad donde la gente solo va a estudiar? No supe qué responder. Si decía la verdad completa, sonaba patético. Si minimizaba, parecía que no entendía la gravedad. Al final terminé diciendo que las cosas se habían salido de las manos, que no había sido tan terrible, que la facultad estaba exagerando. Eso solo encendió más la frustración. En casa se desataron discusiones constantes. Empezaron a ponerme restricciones, a revisar con quién hablaba, a cuestionar cada salida. Para ellos, yo había pasado de ser un estudiante responsable a alguien en quien no se podía confiar. Cada vez que intentaba explicarles lo que había sentido con Fernando, con Ricardo, con Andrea, la respuesta era la misma, que no valía la pena arruinar mi futuro por nadie, que ningún chico justificaba semejante desastre. Y aunque en el fondo sabía que había algo de verdad en eso, también sentía que estaban simplificando todo, reduciéndome a una caricatura de chica que pierde la cabeza por un hombre. Esa etiqueta me dolía tanto como las sanciones. En la facultad, lo poco que quedaba de mi círculo social se terminó de fracturar. Algunas amistades cortaron contacto de golpe, sin siquiera dar explicaciones. Otras se quedaron, pero de una manera rara, alimentadas más por el morbo que por el cariño. Me escribían para preguntarme por detalles de la audiencia, para pedirme que les mostrara lo que me habían mandado, pero no estaban cuando necesitaba hablar de cómo me sentía realmente. Fernando y Andrea, por su parte, hicieron lo que siempre hacen los que pueden elegir, se alejaron. Empecé a oír que estaban viendo la opción de cambiar de programa o al menos de ajustar horarios para no cruzarse conmigo. Yo lo viví como un abandono más, una forma de lavarse las manos y dejarme con todo el peso. Mientras tanto, yo alternaba entre llorar hasta quedarme sin fuerzas y sentir una rabia que no sabía dónde poner. Había momentos en que pensaba que tal vez sí me había pasado, que en algún punto había cruzado líneas que no debía.
pero también había otros ratos donde sentía que todos habían sido injustos, que el castigo había sido desproporcionado, que si desde el principio alguien hubiera tomado en serio cómo me sentía, nada habría escalado a ese nivel. Vivía atrapada entre dos narrativas, la del mundo, donde yo era la causante de todo, y la mía, donde solo era la consecuencia más visible de una suma de indiferencias y decisiones ajenas. A día de hoy, todavía no sé cuál pesa más. Usuario Anónimo 1 dice, toda esa descripción de la audiencia deja claro que no fue un malentendido aislado. Juntaron pruebas, vídeos, testimonios. No fue una conspiración contra ti, fue el resultado de muchas cosas que hiciste una detrás de otra. Que te suspendan un semestre y pierdas la beca no es porque no les importe tu versión, es porque vieron algo que tú te niegas a mirar de frente. Respuesta de la OP, es fácil decir eso cuando uno no es el que está sentado viendo cómo convierten meses de su vida en un expediente frío. Sí, juntaron cosas, pero ninguna de esas personas estuvo conmigo en los días donde yo sentía que me ahogaba por dentro. Solo tomaron lo visible, lo que se podía recortar y pegar, y lo acomodaron para contar una historia donde yo era la única flecha roja. Tal vez sí necesitaba un freno, pero tampoco voy a aceptar que todo lo que viví se reduzca a un conjunto de errores sin contexto. Usuario Anónimo 2 dice, tus padres, la facultad, tus compañeros, todos te dijeron de una u otra forma que esto se te había ido de las manos. Y aún así sigues poniendo el foco en que exageran, en que no entendieron tu dolor, en que minimizaron el origen. Nadie niega que el rechazo doliera, pero el castigo no es por sentir, es por cómo actuaste una y otra vez. El futuro que dices que te arruinaron lo fuiste debilitando tú. Respuesta de la OP, no voy a negar que actué mal en muchas cosas, pero tampoco es tan simple como decir que fui yo sola contra el mundo. Cuando empecé a caer, nadie se acercó a decirme de verdad que parara, que estaba cruzando un límite. Solo miraban, se reían, grababan. Ahora resulta que todos eran sabios y prudentes, pero en el momento nadie hizo nada más que consumir el espectáculo. Es muy cómodo aparecer cuando ya hay una sanción para decir que lo veían venir. Usuario Anónimo 3 dice, dices que Fernando y Andrea se alejaron porque se lavaron las manos, pero después de todo lo que cuentas es lógico que no quieran compartir espacios contigo. Han sido arrastrados una y otra vez a problemas que no buscaron. No es abandono, es autoprotección. No se puede pedirle a la gente que se quede al lado del incendio solo porque tú te sientes sola. Respuesta de la OP, entiendo que quisieran distancia, no soy ingenua. Pero también sé que en todo este proceso nunca hubo un intento real de hablar de frente conmigo, de cerrar algo, de darme al menos la sensación de que no me estaban dejando como la única culpable. Siempre fue más fácil tomar rutas distintas y ya. Y sí, cada uno se protege como puede, pero duele ver cómo los que tienen más opciones se van y te dejan cargando con todo el peso de la historia. A veces la autoprotección de uno se siente como abandono brutal para otros. Actualización 5. El semestre de suspensión se hizo eterno. Pasé de tener un horario lleno, trabajos, entregas y exámenes, a levantarme sin un plan claro más allá de ayudar un poco en casa y esperar a que el día se acabara. La facultad, que había sido el centro de mi rutina, se convirtió en un lugar del que solo recibía correos impersonales. Al poco tiempo empecé a trabajar en un empleo precario, en un local donde nadie sabía nada de vídeos virales ni de comités disciplinarios. Al principio sentí alivio. Nadie me miraba raro, nadie susurraba mi nombre. Podía ser simplemente la chica que cobraba en la caja y reponía estantes. Me parecía una especie de descanso del juicio constante. Cuando contaba lo que había pasado, lo hacía de una manera muy distinta a como lo cuento aquí. Decía que todo se había escapado de las manos. Hablaba de una confesión inocente que se malinterpretó, de un rechazo que se manejó mal, de un vídeo que alguien no debió subir, de un chisme que creció demasiado. Omitía detalles, suavizaba ciertos pasos, borraba otros. No mencionaba capturas editadas ni confesiones grabadas a escondidas. Me presentaba como alguien a quien la situación había arrastrado más de lo debido, como si yo hubiera sido llevada por una corriente fuerte en lugar de haber nadado hacia ella varias veces. Era más fácil vivir con esa versión que con la que todos en la facultad habían construido. Fernando y Andrea se volvieron figuras borrosas en mi relato. A veces los mencionaba como el chico y la novia que no supieron manejar las cosas, nada más. En mi cabeza, el peso que habían tenido se iba desdibujando, porque mantenerlos tan presentes dolía. Me convencí de que ellos también habían tenido mucha suerte. Podían seguir adelante, cambiar de programa, hacer nuevos amigos, reconstruir su imagen. Yo me quedé con el papel de la que se equivocó demasiado fuerte. Así que, poco a poco, los fui empujando a un segundo plano, tanto cuando hablaba con otros como cuando me hablaba a mí misma. Era una forma de no volver a abrir la herida. Lo que no cambió fue mi manera de justificar mis decisiones, solo se volvió más sutil. Cada vez que alguien me preguntaba si no me arrepentía, decía que, claro, que había cosas que habría manejado diferente,
pero que tampoco había sido tan grave, que las cosas simplemente pasaron. Me repetía esa frase hasta que se convirtió en un mantra. No fue tan grave, las cosas solo pasan. Así, cada detonación que probablemente yo misma había encendido se volvía un accidente del destino en lugar de una elección concreta. Eso me permitía seguir adelante sin sentir todo el peso de la culpa encima. En el trabajo, sin darme cuenta, empecé a repetir patrones. Había un compañero con el que me llevaba especialmente bien. Al principio era solo conversación casual, bromas, ayuda con cosas del local. Luego me enteré de que tenía pareja y sentí esa punzada conocida, mezcla de curiosidad y desafío. Empecé a probar límites, mensajes fuera de horario, comentarios sobre lo bien que trabajábamos juntos, pequeñas insinuaciones sobre cómo algunas personas no valoran lo que tienen. Nada fuera de lo que pudiera justificarse como charla amistosa, pero suficientemente cargado para quienes saben leer entre líneas. Cuando alguna compañera me advirtió en tono ligero que no me metiera ahí, me reí y respondí que no era para tanto, que las cosas solo pasaban. Cada vez que percibo una reacción incómoda en alguien, una mirada distinta o un gesto de distancia, siento ese cosquilleo que mezcla alerta y adrenalina. Parte de mí sabe que podría estar encendiendo otra mecha, pero otra parte se aferra a la idea de que no está haciendo nada malo, que solo vive, que si los demás son tan frágiles no es su problema. Me digo que lo de la facultad fue un caso extremo, un cúmulo de mala suerte, de gente chismosa y decisiones mal manejadas por todos, no solo por mí. Esa versión me permite dormir de noche y levantarme al día siguiente sin sentir que todo lo que toco se rompe. A meses de distancia, cuando miro hacia atrás, la historia se me presenta como una serie de explosivos que alguien fue dejándome en el camino. Un rechazo aquí, un vídeo ahí, un chisme más allá, una sanción inesperada. Me gusta pensar que solo tropecé con ellos, que el ruido fue mayor porque todos estaban atentos, con los celulares listos. Lo que evito pensar es en cuántas veces fui yo misma la que encendió la chispa, por impulso, por orgullo, por no soportar sentirme pequeña. Es más fácil quedarme con la narrativa de que a veces la vida simplemente se ensaña con una persona y la convierte en espectáculo. Y si eso es lo que decidieron que fuera para mí, supongo que lo mínimo que puedo hacer es aprender a caminar entre las brasas sin mostrar que todavía me queman. Usuario Anónimo 1 dice, lo más triste de todo es que, incluso al final, sigues hablando como si todo te hubiera pasado encima sin que tú hubieras hecho nada más que estar ahí. Dices que las cosas solo pasan mientras reconoces que estás empezando a repetir lo mismo en tu trabajo. No es mala suerte, son patrones que tú eliges mantener. Si no los ves ahora, vas a terminar en otro desastre diciendo exactamente lo mismo. Respuesta de la OP, entiendo lo que quieres decir, pero también sé que la vida no es una lista de decisiones frías donde uno siempre ve el resultado antes de actuar. A veces solo intenta sobrevivir, sentir algo distinto, no volver a ser invisible. Tal vez sí repito cosas, pero no me sale apagar una parte de mí solo porque otros se asustaron con la fuerza del incendio anterior. Si vuelvo a equivocarme, será con otras personas, en otros contextos, y ahí veré cómo salgo. No voy a vivir paralizada por miedo a que todo termine igual. Usuario Anónimo 2 dice, ese mantra de no fue tan grave, las cosas solo pasan es la forma perfecta de nunca responsabilizarte de nada. Las cosas no solo pasan, tú haces que pasen. Editas capturas, presionas, provocas, te colocas en el centro y luego reescribes la historia para que parezca un accidente. Mientras sigas negando esa parte, no hay descanso real, solo una pausa entre una explosión y la siguiente. Respuesta de la OP, a veces necesito decirme que no fue tan grave porque, si me sentara a medir cada consecuencia con precisión, no me levantaría de la cama. Ese mantra no es una excusa, es una forma de soportar lo que pasó sin desmoronarme del todo. Sé que tomé decisiones, sé que algunas fueron feas, pero si me quedo para siempre en ese lugar de culpa absoluta, no avanzo. Tal vez no es la manera más madura de lidiar con las cosas, pero es la que tengo ahora mismo. Usuario Anónimo 3 dice, lo más fuerte es que tú misma reconoces que te gusta la sensación de encender mechas, que te da adrenalina sentir que puedes mover cosas. Hasta cuando hablas de tu nuevo trabajo suena a preludio de otro problema. No eres la víctima de una vida que te tiró explosivos, eres la persona que aprendió a jugar con fuego y aún no quiere soltar la caja de fósforos. Respuesta de la OP, puede ser que me haya acostumbrado a esa intensidad, no lo voy a negar. Después de sentirme tan invisible por tanto tiempo, descubrir que puedo afectar lo que pasa a mi alrededor fue una especie de revelación. No es fácil renunciar a eso y volver a ser la que no pesa en nada. Tal vez algún día encuentre una forma menos destructiva de canalizarlo, pero ahora mismo lo único que sé es que no quiero volver a ser la chica gris que nadie ve. Si eso significa seguir caminando al borde, supongo que es un riesgo que, por ahora, estoy dispuesta a correr.